Saludos profesor, somos del grupo Black Belts. Vamos a presentar el proyecto final del Lean Six Sigma. Aquí está el índice, vamos a presentar la empresa, las metodologías, las 5 etapas y los anexos. La empresa. Flexo Group es una empresa con 19 años en el mercado en el cual se ha logrado posicionar como líder en preprensa digital. Su compromiso es entregar servicios de calidad con rapidez y eficiencia. La flexografía es un método de impresión que consta de colocar el cliché, como se puede ver acá, que es lo que produce Flexogroup, en estos tambores en los cuales giran a alta velocidad, donde por un lado se coloca la tinta y en el otro lado va imprimiendo ya sea en papel, cartón y plástico. La misión es producir los cachés de alta calidad para satisfacer las necesidades del cliente y como visión es ser reconocidos como la mejor empresa en preprensa digital. Los valores que tiene la empresa son la responsabilidad, ecosostenibilidad, innovación, perseverancia y trabajo en equipo. La propuesta de valor es brindar clichés de manera rápida, de alta calidad, con precios competitivos, de manera personalizada. El mercado es local, está en crecimiento debido a que hemos dejado los antiguos métodos de impresión. Y la característica de los clientes es que también pertenecen al rubro flexográfico. Los principales competidores son el grupo Mauta, Flexifical, Macpress y Magrap. Y los atributos que tienen los competidores es que pertenecen a corporaciones grandes y que los productos son muy similares entre todos. Otros datos importantes, la ubicación. Aquí están los clientes potenciales: Coesa, Papel, Ceforplas, Barrera. Factura al mes un promedio de $160.000, cuya meta es $200.000. Y acá se encuentra el total del personal y los horarios que trabaja la planta. Continuando con la etapa de definir, presentamos a continuación nuestro caso de negocio, donde tenemos que nuestro proyecto va a buscar la reducción de mermas de clichés en el proceso de producción. Vamos a contar como sponsor a quien es el gerente general de la empresa, Rafael Rubio. Y los límites del proceso inicia con la recepción y revisión del material y termina con el embalado y despachado final del producto. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Va a ser incrementar la productividad de clichés por mes y los objetivos financieros, reducir los costos por reprocesar. Continuando. Bueno, de este CIPO principalmente lo que queremos presentar es las entradas y las salidas de nuestro proceso. Tenemos como proveedores al área de almacén, al área de diseño y los proveedores para los clichés. Input tenemos los solventes, la plancha virgen, la orden de diseño y los archivos en TIFF, que son donde se almacenan los diseños para presentar. Los outputs tenemos el clichés, órdenes de envío y mermas, y como clientes tenemos el área de almacén, el área de despacho, de empaquetado y los clientes en sí. El proceso va a ser detallado más a mayor nivel en la etapa de medir en el BCM. Entonces, en los resultados deseados del cliente logramos mapear cuáles son las características del producto que nuestro cliente, es decir, las empresas y corporaciones papeleras, desean de los clichés. En esto hemos identificado 3 drivers importantes, que son básicamente la calidad, el tiempo de entrega y el tiempo de reposición en caso ocurra algún defecto. Estos se traducen como 3 CTQs, los cuales se evidencian como alta calidad de las especificaciones que ellos han planteado para el producto, que el vendedor solicite que se le entregue el producto con las especificaciones adecuadas y en el tiempo menor a un día, y que el tiempo de reposición, es decir, el tiempo de reproceso por merma, sea menor a un día. Siguiendo con la etapa de medir, vamos a presentar el Value Stream Mapping. Acá se puede ver cómo llega desde el proveedor de química Anders las planchas, en el cual se revisa mediante un sistema P, donde vienen todas las semanas a revisar las planchas y de esa manera se controla cada semana, nos cobran la cantidad de planchas que hemos vendido. Después se crea la orden que viene del área de diseño, así también como el archivo TIFF y las planchas vírgenes del almacén. En el multiplate se acomodan las planchas, si es que hay varios de un mismo tipo de planchas de familias, se acomodan en una sola y se manda a hacer el piso, que es donde le cae la insoladora, ya que las planchas son fotosensibles, la cual se endurece
la parte de abajo del piso que le crea la base de la plancha. Luego pasa el grabado donde por el otro lado se rasca la parte que tiene carbón, la plancha virgen, la cual le da la forma para luego, bueno, después que se revise la losa de luz, después de grabado a ver si quedó bien, en el insolado le cae luz y en la parte que ha sido grabada se insola y se empieza a poner duro esa parte del material, en la cual el siguiente paso, que es el lavado, va a remover toda la parte que no ha sido insolada. Entonces ahí es donde se va a quedar el relieve del cliché. Después se tiene que secar en el horno por un promedio de 120 minutos. Luego viene la limpieza, en la cual con el mismo solvente con el que se lavó se limpian las piezas, y a veces con ayuda de la benzina. Y de acá ahí también se revisa si es que ha salido, si es que está bien el cliché. Luego va a hacer una parte de reposo en el cual está 240 minutos para todas las planchas ese mismo tiempo. Luego un refilado donde se cortan para los diferentes pedidos y los diferentes colores que tenga ese pedido. Y luego es embalado y finalmente enviado a los clientes. Entonces, ahora vamos a traducir las necesidades del cliente que hemos identificado en el RDC en una matriz QFD, donde se encuentran ubicadas las tres necesidades principales y tienen un peso ponderado, en donde principalmente estamos priorizando que se cumplan con las especificaciones del cliente sobre el tiempo de entrega, tanto de reposición como del producto en sí. Entonces tenemos 5 características o atributos del proceso en donde 2 de estas hacen referencia a la maquinaria y 3 de estas a características que son propias a los operarios. Y vemos que según el puntaje que hemos asignado, los procesos que se han asignado a los operarios tienen un mayor peso o puntaje que las características que están relacionadas a la maquinaria. Y por lo tanto, estos deben ser los procesos o los atributos en donde debemos enfocarnos para poder solucionar los posibles problemas que se estén generando en la etapa de producción. Realizamos el AMEF, análisis de modo de falla y efectos, para poder identificar cuáles son los modos de falla de acuerdo a los pasos del proceso. Entre los más críticos podemos observar que en la isolación de la plancha, un modo de falla es que se realiza un piso por doble vez. Esto quiere decir que los operarios se confundían y realizaban este proceso por segunda vez. Esto desgastaba la plancha, lo cual ya no se podría considerar para el procedimiento posterior, y esto se convertía en una merma. El efecto de esta falla es una plancha perdida, y bueno, las causas de estas es la confusión del operario y la mala comunicación entre ellos. La otra que podemos observar es en el grabado de diseño en la plancha. Podemos ver un modo de falla acá que se graba el mismo color 2 veces, y bueno, también hay rasguños o quiños de la plancha cuando se saca de la máquina. Esto provoca que, al igual que la isolación, se pueda perder la plancha, se pierde la plancha en totalidad, y más que nada las causas de esto es a la vez confusión del operario, falta de comunicación, error de manipulación, y esto nos arroja uno de los mayores NPR, que es 192 y 240. Y bueno, por último tenemos a lo que es los pasos de lavado del cliché y secado del cliché. Modo de falla que podemos encontrar ahí es que a veces se extiende el tiempo de lavado, lo cual se humedece demasiado la plancha y se pierde toda la impresión que se hizo. Y bueno, el otro es la mala manipulación del operario al momento de secar el cliché, que puede provocar ahí unas rayaduras que ya, como es la última etapa del proceso, ya no se puede permitir. Entonces esto provoca que igual se pierda esta plancha, y una de las causas es el error del operario y también su confusión a partir de esto. En el diagrama causa-efecto, en mermas de plancha en el área de producción, tenemos la causa de maquinaria, lo cual es el error. Está el error de la maquinaria, que es la insoladora. La causa de métodos, que tenemos la incorrecta manipulación por parte de los operadores en las máquinas. En los materiales tenemos planchas defectuosas.
En mediciones, el error en las mediciones en los tiempos de acabado de clichés, de secado, perdón, de los clichés. En ambiente, lo que es el espacio de trabajo, que podría estar desordenado, ¿no? El espacio de secado, que es inadecuado, por lo que hay poca luz. Lo que es el tema del personal es la comunicación ineficiente entre los operadores, ¿no? Presentamos el plan de recolección de datos, en donde nuestra variable es el número de defectos de producción, que está definido por los clichés por reprocesar, el cual va a figurar en la fecha de control de calidad que está gestionada por 2 operadores. Bueno, en nuestro análisis de repetibilidad y reproducibilidad de los datos que se tomaron, analizamos los indicadores para ambos operadores, encontrando que en un análisis de la data de bit y recolectada, escogemos al operador 2 ya que tiene un mayor índice de eficiencia en su medición, superando ampliamente al operador 1 con 70 a un 59%. Para poder seleccionar el área en la que nos vamos a enfocar, hicimos un diagrama media de Pareto, en donde hemos identificado las áreas que se encuentran dentro de Flexo Group y hemos cuantificado la cantidad de errores que se han producido en los últimos 4 meses. Con esto, hemos identificado que las áreas de producción y diseño son las dos principales en donde se están generando la mayor cantidad de defectos, pero debido a temas de accesibilidad de la data y de facilidad de información con los operarios, vamos a enfocarnos solo en el área de producción. Y ahora, para poder cuantificar los defectos de manera estadística, hemos utilizado una gráfica de control IMR, en donde tenemos como observaciones los números de defectos que se producen en un mes. Y tenemos los límites del cliente y los límites estadísticos. Ahora, aquí podemos observar que la media de defectos se encuentra en 20.17, es decir que por un mes se producen 20 defectos. Y ahora, los límites que nos establece el cliente es que deberían encontrarse entre 25 y 15 defectos mensuales. Vemos que algunos puntos se encuentran fuera de control, por lo tanto, nuestro proceso cumple con que está bajo control estadístico, pero no está cumpliendo con los límites de clientes, es decir, no está cumpliendo con la capacidad. Ahora, con respecto a los costos que se producen en los defectos, hemos cuantificado que de igual manera, como actualmente no existen límites establecidos por el cliente con respecto a los costos, hemos simplemente verificado si el proceso se encuentra bajo los límites de control estadístico. En este caso, sí se encuentran. Y esto nos servirá como punto de comparación y de referencia para las próximas mejoras que se implementarán en la etapa de mejorar. Empezando con la etapa de analizar, presentamos lo que es el histograma de defectos, el cual como podemos ver, según la gráfica, se puede dar entre 11 a 29 defectos mensuales. Está clasificado por intervalos, ¿no? Puede observarse también una tendencia normal. Tenemos una media de 20.16 defectos mensuales en producción y una desviación estándar de 4.93. Ya. En el run chart, que son los defectos mensuales, vemos que la mediana presenta 20 defectos de la producción del mes. En la gráfica vemos la cantidad de defectos que ha habido por mes, sin embargo, no se ve una tendencia alrededor del año. Vamos. Ahora, la siguiente etapa que encontramos en la etapa de analizar fue tipificar los defectos para poder así cuantificar de mejor manera cuáles eran las posibles causas o los posibles errores que se están generando en el área de producción. Entonces, los tipificamos como 8 tipos de errores, en donde identificamos 2 que eran por 2 áreas, que eran piso y grabado, que podían darse por, en general, error en el macroproceso de piso, o usualmente el error de doble grabado de plancha. Los tipos de daño que se podían dar en la plancha, que era tanto físico como químico, que se explica básicamente como quiñes o golpes en la plancha o gotas de solvente que pueden encontrarse en la plancha. Cliente incorrecto y pedido incorrecto, temas de logística que puedan encontrarse con parámetros incorrectos, debido a que se mandan a fabricar planchas que tienen especificaciones de otros clientes. Y finalmente, equivocación de parámetros y error de maquinaria, que hacen referencia, por ejemplo, mala manipulación del operario con respecto a ingresar los datos de la plancha en la maquinaria, y en sí una falla mecánica que puede producirse. Luego tenemos el diagrama de Pareto, en donde vamos a identificar cuál es el tipo de defecto que tiene mayor incidencia a lo largo de los últimos 4 meses. Lo que hemos visto es que daño físico de la plancha, error de piso, error de grabado y equivocación de parámetros son los que fabrican o los que generan el 80% de los defectos,
en el área de producción. Y vemos que estos 4 defectos son bastante relacionados con lo que es la manipulación del operario y los procedimientos que nos están siguiendo. Luego, con respecto a costos, porque no podemos solo cuantificar el daño con respecto a incidencias, también tenemos que cuantificarlo en términos de impacto monetario. Vemos que daño físico de la plancha, error de piso, equivocación de parámetros y error de grabado son los que están generando la mayor cantidad de costos por términos de reproceso de cliché. El indicador que vamos a utilizar es el OE, que se conforma por disponibilidad, performance y calidad. Según el diagnóstico que hemos realizado, la disponibilidad nos resulta 83.33%, el performance 6.67% y la calidad 98.21%, resultándonos en conclusión un OE de 5.46%, un puntaje muy bajo, y esto es porque el performance es uno de los subindicadores del OE que está reduciendo el OE en general. Entonces, lo que pasa, ¿por qué esta puntuación nos sale muy baja? Es que se consume alrededor de 2 a 3 horas en realizar el procedimiento de reproceso. Es por ello que nosotros vamos a tratar de mitigar esta actividad para no perjudicar este indicador y el OE nos salga más elevado. Asimismo, en la etapa analizar realizamos un benchmark con una empresa de rubro flexográfico, cuyo propósito es básicamente evaluar las buenas prácticas de impresión de dicha empresa, la cual es Simagraph. ¿Por qué escogimos Simagraph? Escogimos dicha empresa pues es una empresa líder en el área de servicio de flexografía. Asimismo, tiene una similar cantidad de trabajadores y tiene a grandes empresas tales como Unic, Interbank, entre otras. Básicamente, esta comparación entre las estrategias empresariales de Flexogroup con Simagraph es la siguiente. Flexogroup ofrece un servicio de diseño del arte e impresión de clichés, sin embargo no cuenta con una área de innovación y los sectores a los que abastece son limitados. Mientras que Simagraph cuenta con un área de I+D para diseño y estructura de productos, área de innovación, uso de herramientas digitales para traquear los trabajos en proceso, acabados de alta calidad con textura metálica, atención online, variedad de servicios de impresión y muchas más características. Asimismo, en cuanto a buenas prácticas, contamos con que ambas empresas cuentan con la norma ISO 12647, la cual indica las buenas prácticas para la impresión flexográfica. Asimismo, contamos con que ambos cuentan con un control de densidad de tintas de impresión, lo cual se conoce como colorimetría, y mencionamos una recomendación para la empresa Flexogroup, la cual considera certificaciones de calidad en procesos flexográficos implementadas en Simagraph, tales como la PFC, FSC, entre otros. Entonces, para las siguientes pruebas estadísticas que hemos realizado, o las pruebas de hipótesis, en este caso, hemos tenido que realizar una prueba de normalidad de la data. Para este caso, hemos tomado los defectos mensuales, hemos agrupado en un histograma que habíamos mostrado previamente, y hemos aplicado una prueba Kolmogorov-Smirnov, que es una de bondad de ajuste. También podría utilizarse una de chi cuadrado para realizar este mismo propósito. Y hemos determinado que efectivamente con un p-value de 0.40, la distribución de la data sí se comporta de manera normal. Y por lo tanto pueden realizarse las siguientes pruebas de hipótesis. Vamos a realizar 2 pruebas de hipótesis para saber si es que las planchas dependen en qué semana del mes está o si son afectados por el tipo de plancha, debido a que las planchas tienen características que son la dureza, que se le dice Shore, y por el espesor. En ambos casos vamos a usar un nivel de significancia del 5%. Hacemos una prueba de ANOVA para saber si son afectados por la semana en la que se encuentra. En este caso, nos sale un p-value de 0.31, por lo que aceptamos la hipótesis nula, es decir que la media de efectos semanales es la misma, así que no depende de la semana en que se encuentre. También por el tipo de plancha, tenemos un p-value de 0, por el cual aceptamos la hipótesis alternativa, que es una de las medias de efectos mensuales es distinta. En nuestro caso, la plancha 67 Lux ITP 60 digital presenta mayores problemas, mayores errores. Vamos a ver si realizamos una prueba de correlación para saber si es que el costo está relacionado a la cantidad de errores que se cometen
Y en este caso no está correlacionado debido a que el R cuadrado es de 4.3%, entonces no hay una correlación entre el costo y la cantidad de reprocesamientos que hay. Ya. Ahora, para poder calcular la cantidad de defectos por millón de oportunidades, lo que tuvimos que hacer es obtener una muestra de defectos en un mes. En este caso hemos tomado como 20 y la cantidad de unidades que se producen mensualmente, que hemos tomado una muestra de 1115. Luego hemos identificado las oportunidades de defecto, que han sido los previas tipificaciones de defectos que pueden generarse en el área de producción. Con esto hemos hallado el DPMO con esta fórmula y nos salió un valor de 2.242,15 defectos por millón de oportunidades. Esto luego lo vamos a traducir como un nivel sigma, que utilizando las tablas para poder traducir un DPMO como sigma, tenemos que se encuentra entre 4.3 y 4.4, lo cual es un poco más alto que el estándar de la industria, que se encuentra entre 3 y 4. Y esto lo vamos a representar como un yield del 99.77%, es decir, del 100% de las planchas que se producen, 99.77% de ellas no tienen defectos. Ahora en la etapa mejorar vamos a ver el Value Stream Mapping mejorado. Lo que hemos mejorado, la oportunidad de Kaizen que vimos fue hacer un checklist desde el comienzo para que siga a lo largo de toda la línea, en la cual el flujo de información que se puede ver acá no solamente va a estar la orden de producción, sino también un checklist para ir apuntando todo lo que se va realizando para evitar los reprocesamientos. Y lo demás sigue igual, solamente que por la línea sigue fluyendo el checklist. Para implementar nuestras mejoras, desarrollamos un evento Kaizen, el cual tomó como objetivo disminuir la merma por incorrecto procedimiento de los operarios. Tuvo como líder a Tomás Rubio, miembro del equipo el cual tenía mayor cercanía a la empresa y conocía más de los procesos de la misma. Asimismo, fue realizado del 18 al 22 de noviembre. Siguiente. Las actividades y herramientas que utilizamos fueron las siguientes. Realizamos capacitaciones a los operarios en la metodología 5S y realizamos un checklist el cual se va a presentar a continuación. Como parte de nuestro evento Kaizen, nosotros realizamos un diagnóstico de las 5S. Este diagnóstico iba más para poder conocer cuál es el estado de condición de trabajo del área de producción. Para esto utilizamos una encuesta con la que lo hemos dividido en 5 criterios, que es local, el estado local, la maquinaria, herramientas de trabajo, residuos y equipos de protección personal. El resultado que nos arroja esta 5S es un porcentaje de cumplimiento de 83%. Y bueno, en el caso de seleccionar, ordenar y limpiar, hemos utilizado solo las 3S porque cabe mencionar que es un diagnóstico. Entonces, obtuvimos de puntaje en el caso de seleccionar 79.2%, ordenar 83.3% y limpiar 87.5%. Estos superan a nuestro mínimo que nos habíamos puesto, que era 70%. Así que podemos deducir que es un ambiente muy bueno para trabajar, pero queremos enfocarnos y nos hemos dado también cuenta que hay algunos puntajes bajos. Por ejemplo, en el caso de ordenar y herramientas tenemos 50% de puntaje y en el caso de seleccionar y residuos tenemos 25%. Por lo que decidimos hacer un ojo y explicarles por qué salió este puntaje. En el caso de seleccionar y residuos, los tachos que se tenía en la empresa, bueno, los tachos que se tiene actualmente en la empresa, no se encuentran en buen estado. Como vemos en las imágenes, son unas cajas donde se colocan ahí los residuos, herramientas que ya no se utilizan, algunos desperdicios, basura, y también estas no se encuentran clasificadas. Entonces es una observación que nosotros nos dimos cuenta. Y en el caso de ordenar con herramientas, nos hemos dado cuenta que no se encuentran estas ordenadas y no se encuentran agrupadas según su uso, y estas deberían estar en lugares definidos, no deberían estar encima de las máquinas, encima de las impresoras como normalmente se puede ver. Y algunas de estas herramientas se encuentran oxidadas y en mal estado. Por lo que, por estos dos puntajes
bajos que hemos tenido, nosotros hemos propuesto unas acciones de mejora, como la adquisición de tachos en buen estado y titulados con su respectiva clasificación, agrupar las herramientas de trabajo y colocarlas en lugares definidos y realizar un mantenimiento de las herramientas. Y en conclusión, como les decía, hicimos un diagnóstico de las 3S porque, bueno, para la redundancia, es solo un diagnóstico, no queremos implementar la 5S. El puntaje promedio que obtuvimos es 83.5%, representa mucho más del 70% que colocamos como estimado. Así que es un ambiente adecuado para trabajar, como lo había mencionado. Y las acciones que hemos propuesto acá, la conversamos con el gerente de producción y ya se tiene ya un plan para su respectiva implementación. Este checklist técnico lo obtuvimos gracias al Process Owner, quien es Juan Víctor Bayón, ¿no? En este caso presentamos el checklist, el cual el propósito es evitar los errores operativos de personal en producción. Y los beneficios, como bien se muestran, es la disminución de la merma, que son los clichés, y los procedimientos efectivos de calidad. Para especificar más o menos las partes que presenta el checklist, se ve lo que es donde se coloca el nombre del operador, su código y lo más importante, que son lo que se está realizando paso a paso. En este caso, la revisión de los archivos multiplate, que es el programa que se utiliza cuando se ingresan los formatos TIFF. La revisión de la plancha. Se revisa la plancha para ver si tiene quinjes o hendiduras, y en ese caso, si es que se presentan los nombrados, se ponen observaciones. El piso, que el cual se realiza en la insoladora, se marca si es que está ok la temperatura en la cual se ha configurado el equipo, si el cliché está marcado con la verdadera medición del piso, la revisión de mesa de luz, que es cuando sale la plancha ya el cliché hecho, en una mesa de luz comienzan a revisar si es que hay rasguños o imperfecciones. En el acabado, ¿no? Saliendo de la insuladora se ve las proporciones del piso y el relieve en la plancha, ¿no? Y se marca si es que está ok, si es que hay quinjes, y si no, no. En la parte donde dice P y R, que son las partes resaltadas, se ponen las proporciones de piso y relieve. Ahora, un detalle que notamos de la plantilla de reclamos fue que los procesos o los datos que se estaban ingresando no estaban correctamente estandarizados. Es decir, la trata de la información tenía bastante dificultad debido a que podían haber errores solo por cuestiones de mayúsculas o espaciamiento entre letras. Por lo tanto, decidimos implementar unas mejoras bastante rápidas como Quick Wins para poder mejorar estas plantillas. Lo que se cambió fue el tipo de reclamo en la opción de una lista desplegable, en donde solo se pudieran escoger las opciones de interno o externo en el caso del tipo de reclamo. Y siguiente, lo que se cambió fue que el área responsable, es decir, producción, diseño, entre otras, también fuera una lista desplegable, porque aquí es donde notábamos la mayor cantidad de diferencias entre los inputs de los operarios que ingresaban a la plantilla de reclamos. Y con estas 5 áreas en la lista desplegable no van a haber errores de coincidencia de letras o de mayúsculas. Y eso va a hacer que posteriormente en la etapa de control esto sea sostenible en el tiempo. Los cambios que hemos hecho en el Ishikawa después de implementar las mejoras son los siguientes. En el ambiente ya no va a haber espacio desordenado debido a las 5S que hemos implementado, y ahora el problema con el personal de repente ya no sea la falta de comunicación, debido a que con el checklist va a haber un mejor flujo de la información sobre cómo van yendo los procesos, sino que puede ser que el personal llene de manera incorrecta los checklists. Ahora, introduciendo la etapa de controlar, lo primero que vamos a ver son las gráficas de control que se han revisado a partir de una simulación en el software de Arena. Entonces, los resultados que hemos obtenido ha sido una mejora en el cambio de la cantidad de defectos que se producen mensualmente. Previamente se producían una media de 20.17 defectos mensuales que no estaba cumpliendo con las especificaciones del cliente, si bien se encontraban dentro de los límites estadísticos. Ahora, con las mejoras que hemos implementado, hemos logrado reducir esta media a aproximadamente 6.77 defectos mensuales, y los valores que se ven cambiando en el tiempo han sido sacados en base a réplicas que se han realizado en el software de Arena. De igual manera, hemos complementado esta gráfica de control de incidencia con una gráfica de costos.
donde hemos simulado también cuál sería el impacto de los costos en base a algunas suposiciones de las posibles medidas que pueden tener los clichés, y hemos tenido que la media para el costo de defectos va a ser de 652 dólares mensualmente. Ahora, ¿cómo vamos a probar de que este cambio es significativo? A través de una prueba de hipótesis. Primero para la incidencia, en donde realizamos una prueba de hipótesis two sample t, en donde estamos comparando dos medias de dos grupos diferentes y queremos demostrar de que las medias son estadísticamente diferentes, de que hay una diferencia significativa. Por lo tanto, nos basamos en base a esta hipótesis nula y alternativa de que las medias son iguales y diferentes, y obtenemos que hay un p-value de 0.00. Y esto también se puede ver en la gráfica de los box plots, en donde las medianas se encuentran bastante separadas. Y por lo tanto, se comprueba de que sí hay una mejora significativa en términos de incidencia. Ahora, en términos de costos, también realizamos la misma prueba estadística de two sample t y planteamos la misma hipótesis nula y alternativa de que las medias son estadísticamente iguales o diferentes. Y comprobamos que con un p-value de 0.002, estas medias se distribuyen de manera diferente y por lo tanto se evidencia un cambio significativo. Ahora, con respecto al DPMO, antes teníamos un DPMO que habíamos calculado de 2.242,15. Con las mejoras se va a tener una media de defectos de 7 mensualmente, como habíamos mostrado en la gráfica de control, y con la misma producción mensual se va a calcular un DPMO de 784.75 unidades por millón de oportunidades, lo cual se traduce a un nivel sigma de 4.66 y un incremento del yield del 99.77% a un 99.92%. En la parte de gestión de riesgo, clasificamos los riesgos de la empresa de la siguiente manera: riesgos financieros, riesgos riesgos estratégicos y riesgos operativos. En riesgos financieros, la pérdida, pusimos la pérdida por los errores que ocurren en las planchas, el tipo de cambio, los riesgos estratégicos, la entrada de nuevas empresas como competencias y la entrada de nuevas tecnologías. En la parte de riesgos operativos, el cliente puede darse cuenta del error, ¿no?, en el proceso mucho después que sale de la empresa, y el desarrollo deficiente de algunas operaciones. Aquí presentamos la matriz de gestión de riesgos. Justamente lo hemos clasificado de cómo la empresa podría manejar estos riesgos. Los de bajo impacto, con baja probabilidad de ocurrencia, como por ejemplo el tema de no llenar correctamente el checklist, lo cual se puede manejar muy fácilmente con los operarios. En lo que es alto impacto y que tenga una probabilidad baja de que ocurra, por ejemplo el tema de las imperfecciones detectadas en las mesas de luz, que eso sí sería como una merma porque ya sería una plancha deshecha. En lo que es alta probabilidad de que ocurra, pero sea de bajo impacto, sería la grabadora del diseño en las planchas, ¿no? Y lo que es trasladar el riesgo, que lo que es que tenga una probabilidad alta de que ocurra y que tenga un alto impacto en la empresa, serían los equipos malogrados o descalibrados. En este caso influye mucho mantenimiento y, claro, hacerle mantenimiento a estos equipos cuesta. En base a la MEF presentada anteriormente en la etapa de MEF, realizamos una MEF 2.0, el MEF mejorado, donde podemos observar que las actividades que presentaban un nivel de prioridad de riesgo superior a un valor de 100, hemos disminuido en base a acciones correctivas presentadas en la etapa mejorar. Por ejemplo, para la etapa de instalación de la plancha, la cual se produce por una mala comunicación entre operarios, se corrige con la aplicación del checklist presentado anteriormente, disminuyendo el valor de NPR de 192 a 96. Asimismo, en la etapa de grabado del mismo color dos veces, con la implementación del checklist propuesto, estamos disminuyendo su valor de NPR de 192 a 72. Asimismo, en la etapa controlar, desarrollamos un plan de auditorías, el cual va a ser desarrollado por un equipo de auditor conformado por David Vigo, Alonso Taipe y Tomás Rubio. El alcance de este plan de auditorías es registros de producción, los registros de producción desde el 20 de noviembre hasta el 6 de diciembre. ¿Cuál es el objetivo? Es verificar un registro adecuado de la base de datos de defectos. Las actividades principales que se van a realizar es una reunión de apertura y las actividades de revisión de correcto uso de la tarjeta Scanman y revisión de llenado correcto de documento de registros de defectos. Finalmente se va a tener una reunión de cierre con el equipo de sponsor y el proceso owner del proyecto.
Entonces, ¿qué conclusiones rescatamos del proyecto? Para ser concretos, vamos a plantear los resultados que hemos obtenido en base a las simulaciones y a las mejoras que hemos planteado. Entonces, en primer lugar, lo que hemos planteado fue que reducir la incidencia de defectos en el área de producción. Esto lo hemos logrado a través de las mejoras planteadas, en donde se disminuyó la media de defectos de 20 mensualmente a 7 mensualmente. De nuevo, demostrándolo a través de una simulación. Y cabe recalcar que esta simulación ha tenido múltiples suposiciones que se detallan en el modelo de arena. Ahora, en términos de costos, se logró proyectar una mejora en términos significativos, como se había demostrado en la prueba de hipótesis, y esta se disminuyó de $1.885 mensualmente a $652 mensualmente, la inversión. Ahora, en términos de la MEF, se logró reducir los NRPs críticos y se logró mejorar el desempeño de los trabajadores a través de los procedimientos y el uso de checklists. Y finalmente, se logró identificar los futuros riesgos o las futuras oportunidades de mejora para los futuros posibles proyectos del Lean Six Sigma o de algún control estadístico o de mejora de procesos.